Bueno, empezamos con la mesa redonda, cuyo título es La pesada herencia, Gino Germani y los estudios sobre escritura y movilidad social. Este grupo lo coordina, bueno, esta mesa la coordina Ricardo Donaire, Jessica Pla, Manuel Ribeiro y Germán Rosati, y participan. Bueno, se dividen entre coordinadores y participantes. Pablo Dalle, Rodolfo Elber, Verónica Maceira y Diego Cuarrulli, ¿no? Cuarrulli. Ok. ¿Me falta alguien más? No. Está bien. Abrimos la mesa. Comenta un poco cuál era el objetivo de la mesa esta. Era un poco, bueno, realizar una charla más informal entre los que venimos trabajando sobre estructura social y movilidad a propósito de la jornada. Y sobre todo les pedimos a los invitados que prepararan una exposición pensando en términos de el trabajo de investigación de cada uno, pensar a Germani desde esa perspectiva, ¿no? O sea, qué potencialidades y qué limitaciones tiene en términos la propuesta de Germani en términos de la investigación social hoy, desde los temas que trabaja. Así que bueno, ese era el objetivo, así que abrimos, no sé si Manu y Jessy habían pensado algún orden, o vamos, si quieren hacemos como una ronda, ¿te parece? La idea es hacer intervenciones de 10 minutos más o menos, para que podamos participar todos. Bienvenidos. Bueno, voy a aprovechar que nos pidieron que escribamos la reflexión como para ir leyéndola un poco y después agrego algunas cuestiones, pero bueno, en primer lugar aclarar en el sentido que mi relación con la obra de Germani, digamos, es por ahí, como hereditaria, digamos, trabajé con Ruth mucho tiempo, pero personalmente no me involucré, digamos, con la obra de Germani, creo como la mayoría de los graduados de la carrera de Sociología, ¿no? Que es algo que por ahí seguramente se discute bastante en este coloquio, ¿no? No es un autor que hayamos leído en profundidad en nuestra formación de grado, y aquellos que en el posgrado quizá lo tomaron en sus investigaciones lo habrán leído con mayor profundidad, que no es mi caso, digamos, porque yo hice el doctorado en Estados Unidos, donde participé de otros debates, digamos, y bueno, quizá es una falencia o algo que tengo que reparar, digamos. Venir acá a participar me estimula a eso. En principio leí el material que estaba disponible, así que es como una reacción, si se quiere, casi en vivo y en directo de la lectura que hago, digamos. No vengo con un bagaje de opiniones sobre la obra de Germani, digamos. Así que bueno, voy a leer un poco la reacción, digamos, que tuve leí principalmente el capítulo 9 del libro sobre clases sociales que habían asignado. Y bueno, lo que digo, la primera reflexión que puedo hacer sobre el capítulo que leí y sobre la introducción al libro es bastante obvia. Germani era un adelantado y sentó las bases para el trabajo científico en el campo del análisis de clases sociales, digamos. Todo lo que hacemos nosotros hoy, las bases estaban ahí.
Yo creo que en términos comparativos nos dejó mejor parados quizá que otros países de la periferia mundial, digamos, en términos de herramientas cuantitativas, conceptuales, de participar de los debates de la sociología que nosotros hoy en día siempre decimos que los graduados de sociología de la UBA, digamos, que estamos a nivel internacional. Creo que bueno, en el campo de las clases sociales es una gran deuda con Germani, que planteaba ya debates que hoy en día tenemos, digamos. Bueno, más allá de las cuestiones metodológicas o técnicas, que seguramente acá se debatió bastante, de la fundación de la sociología empírica, que iba un poco en mi comentario anterior, creo que hay una idea en Germani que mantiene su vigencia varias décadas después, que es la existencia sociológica real de las clases sociales. Uno cuando lee Germani se ocupa de dejar ese punto bien en claro, es decir, el análisis de clase no se trata de un mero ejercicio intelectual de clasificación, sino de representar fenómenos sociales reales que tienen consecuencias para la vida de las personas y de las sociedades, digamos. Nosotros escribimos, nos toca trabajar el tema de las clases sociales luego de una etapa donde predominó cierto posmodernismo y de análisis cultural, donde esta noción de las clases no era la predominante. Hoy quizá volvió a resurgir desde los 2000, o sea, los que somos marxistas nunca la abandonamos, pero desde los 2000 yo creo que es una idea que está bastante más aceptada. Y bueno, es como un puente, yo lo pensé como un puente intergeneracional que nos une con Germani, digamos, en algún sentido. Creer que lo que nosotros hacemos como sociólogos, sociólogas, analizando clases sociales, es captar mecanismos reales que afectan la vida y que tienen que ver con distribución de recursos de poder que ordenan jerárquicamente la sociedad. Es como un supuesto ontológico, epistemológico que creo que compartimos. Y bueno, después cuatro cuestiones que me surgieron de leer el capítulo. Yo creo que la primera es como una crítica, la podría tomar como una crítica, es la relevancia que le da él al prestigio ocupacional para jerarquizar las ocupaciones. Que sin duda en los años 50 y 60 había un predominio de las escalas de prestigio y que Germani en todo momento le otorga una relevancia fundamental a estas escalas para la construcción de sus clases. Aunque obviamente en este capítulo no operacionaliza, yo no puedo decir realmente cuánto le da, pero eso es lo que él plantea que hace, digamos, y creo que eso perdió un poco de vigencia, como para decir, bueno, que así como la primera idea se mantiene, esta idea del prestigio creo que hoy en día preferimos esquemas neoweberianos, neomarxistas, burdianos, digamos, pero más del orden de tomar ciertos criterios que vinculan a las ocupaciones a las relaciones de producción, más que al productivo. Y después, no vi cuánto decía Enrique el número. 5 minutos. 5 minutos. Después una cuestión que sí me parece importante, que es la definición de clases populares, donde él toma a los trabajadores asalariados en ocupaciones operativas y a un grupo de trabajadores por cuenta propia en ocupaciones no calificadas. Y creo que sigue siendo un gran desafío para todos los que hacemos análisis de clases sociales y los que nos interesa la clase trabajadora. ¿Qué unifica a los asalariados? Un poco con Verónica lo discutíamos el otro día en una charla sobre trabajo informal, con los cuentapropistas informales. Ese es el gran desafío que yo tengo en mi tesis de doctorado y en todos los trabajos. Una pregunta, verla que ya Germani lo planteaba, creo que también habla de ese carácter de adelantado que tiene. Es un tema que nos sigue acompañando, digamos, cómo construimos y qué concepto usamos de clases populares, de clase trabajadora ampliada, de clase obrera y cuentapropismo por separado, digamos. Es una cuestión también de qué etiquetas usamos para nombrar a esos sectores, que no está cerrada, digamos. Finalmente, eso sería a favor, digamos. Después, un punto donde me distancio un poco más, creo
que es la definición de clases medias, porque ahí para él la distinción entre obreros y empleados tiene un papel fundamental, y desde una mirada marxista esta distinción es problemática como una definición de clase, digamos. Desde el marxismo, digamos, tomamos las relaciones de producción y el trabajo asalariado se separa el capital, digamos, por la ubicación en relaciones de producción. Hacer una distinción de clase al interior de los asalariados ya es más problemático. Bueno, Wright lo hizo, digamos, pero tomando quizá trabajos profesionales y ocupaciones directivas a nivel de gerente. Pero siempre, digamos, cuando yo trabajo con Pablo, con Ruth, con Paula, con la gente de mi equipo que utiliza otros esquemas, nos damos cuenta que ahí hay una diferencia importante, que no está saldada, digamos, ¿dónde ubicamos esa diferencia de clase? ¿Qué trabajadores asalariados pasarían a ser clases medias o posiciones contradictorias de clase? Un ejemplo típico de una ocupación problemática que yo tengo, digamos, en todo mi trabajo es el de profesores secundarios. Bueno, acá está Ricky, que también conoce mucho el tema, que originalmente para mí era clase trabajadora calificada, y ahora estoy viendo si no deberían pasar a ser posiciones contradictorias. Bueno, son, digamos, como todos los que armamos esquemas de clase, son decisiones operativas, operacionales, que tienen que seguir ciertos criterios teóricos, pero que bueno, lo que planteo es que eso sí me diferenciaría más del análisis que hace Germani, donde él le da como un peso muy de clase a esa distinción, digamos, entre asalariados. ¿Sigo yo? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad, cuando surgieron las jornadas me sentí convocado y iba a hacer una ponencia que se llamaba Con Germani con el 95% de confianza. Pero después surgió la invitación acá al panel y cambié la presentación. Espero alguna vez poder... Bueno, lo había puesto con el 95%. Y bueno, y qué bueno lo de la mesa redonda y que nos hayan pedido poner por escrito lo que pensamos, porque me sirvió. Voy a desarrollar como lo dividí en 5 puntos. No sé si en el escrito está igual, pero ahora en la exposición me van a salir 5 puntos. Lo primero que quiero destacar es que en estructura social de la Argentina, Germani destaca que las clases sociales constituyen el eje central de la organización y el funcionamiento de las relaciones sociales en las sociedades modernas, debido a que en el capitalismo sobresale la diferenciación social de las personas según su localización en la estructura económica. Me parece que en la estructura social de la Argentina, él en los capítulos previos a analizar clases sociales, viene trabajando distintos componentes que hacen la estructura social: la distribución de la población según sexo, según lugar de nacimiento, origen migratorio, si la población se asienta en ciudades o en pueblos rurales. Es decir, ubica a las clases sociales como un elemento más al interior del análisis de la estructura social. Sin embargo, pero a la vez que Germani ubica a las clases sociales en un plano más específico, le otorga una importancia primordial en el análisis de la organización de las sociedades modernas, la distribución de poder y la estructuración de las relaciones sociales. Y este entonces es un primer elemento que quiero destacar y que está también vinculado con lo que señaló recién Rodolfo, como que le da una importancia central al análisis de las clases sociales. Analiza las clases sociales, le interesa no simplemente en términos de Bourdieu como las clases en el papel, sino como un objeto de existencia real, que tiene consecuencias reales para la vida de las personas. Después, Germani define la clase social como un conjunto de individuos que comparten una determinada posición en la estructura económica y social y que se manifiesta concretamente en sus formas de pensar y obrar. Aquí quiero resaltar un segundo elemento, que es que en su definición de las clases sociales, Germani plantea la interrelación de 2 dimensiones. Por un lado, un componente objetivo, que está definido por la inserción objetiva en la estructura económica, y por el otro, un componente subjetivo conformado por los significados y valores en común derivado de esa inserción estructural.
En relación al plano objetivo, Germani señaló a los grupos ocupacionales como la columna vertebral en la que se apoya la división de clases. Los grupos ocupacionales constituyen el núcleo sobre el que se desarrollan las clases en cuanto definen condiciones similares de existencia, definen un nivel de ingreso similar, tipo de vivienda, vestimenta, el grado de instrucción, además de otros elementos de la cultura material. Y en el plano subjetivo destacó la autoidentificación de clase, a la que definió como el sistema de actitudes, normas y valores que vinculan a los miembros de diferentes grupos ocupacionales con cada clase, distinguiéndolos a la vez de otras. En relación a eso, me parece para mí importante destacar que, si bien no de manera igual, pero este doble componente de las clases sociales aparecen en los clásicos, tanto en Marx como en Weber. Y por otro lado, otro elemento en común con los autores clásicos es que las clases se conforman en primer lugar a partir de la inserción en la estructura económica, en la esfera económica. Más allá de estas similitudes, creo que hay algunas diferencias, sobre todo con el pensamiento de Marx y de Weber, que vale la pena destacar. Bueno, para el marxismo la conformación de las clases sociales requiere que las personas compartan condiciones objetivas de existencia e intereses materiales comunes, que son antagónicos a las otras clases, según el lugar ocupado en las relaciones de producción, que eso sería el concepto de clase en sí, y a su vez deben reconocerse como miembros de esa clase social y actuar colectivamente en pos de realizar los intereses materiales, esos intereses materiales. Claramente en el pensamiento marxista el concepto de clases sociales es relacional y el concepto central para entender la relación entre clases sociales es la explotación. En el enfoque de Weber sobre clases sociales también aparece una definición relacional, porque las clases se definen a partir de el volumen y el tipo de recursos que las personas tienen para valorizar el mercado, y hay relación entre las distintas clases a partir de procesos de monopolización de esos recursos y de acaparamiento de oportunidades. En Germani no aparece con claridad esta idea relacional respecto de la constitución de las clases sociales. Para Germani, la fuente de diferenciación de las clases sociales en el plano objetivo es el juicio de valor. Siempre me llamó la atención a qué quería referir con juicio de valor, porque yo siempre pensé que lo iba a ubicar, lo estaba esperando como en el plano subjetivo cuando leía ese capítulo. Sin embargo, él lo ubica en el plano objetivo. Y me parece que ahí el juicio de valor está hablando del prestigio social atribuido socialmente, ¿no? No como una persona categoriza una ocupación, sino como el conjunto de la sociedad. De todas maneras, entonces ahí no aparece, el tercer punto que quiero señalar, entonces, que no aparece lo relacional tan claro como en el pensamiento de Marx y Weber. Sin embargo, en el esquema de clase que utiliza en la estructura social de la Argentina, no me acuerdo ahora la página, pero si uno ve la estructura de posiciones de clase desplegada, da la impresión que por detrás de la constitución de esas clases aparece la idea de propiedad de capital, autoridad y calificaciones. Lo que no sé es si la construcción de ese esquema de clases parte del prestigio social de los grupos ocupacionales y que ello se deriva en diferencias de propiedad de capital, autoridad y credenciales, o esos criterios fueron utilizados ex ante en la construcción de ese esquema y el prestigio social se deriva. Pero bueno, esa es una duda que me queda y que lo planteé en el escrito eso. La consecuencia de no tener énfasis en una perspectiva relacional de las clases sociales creo que tiene efectos sobre cómo entender la dinámica de clases. Para el marxismo y la teoría weberiana, pero sobre todo para el marxismo, el conflicto, la lucha de clases es un elemento central para entender las sociedades. En Germani, más bien en Germani, hay un análisis de la dinámica de clases, pero que tiene su fundamento en la sincronía-asincronía entre los cambios que se producen en la esfera económica y en la dimensión social, cultural y política. En procesos de transformación social vertiginosa, con frecuencia se produce una sincronía en los ritmos de cambio de las distintas esferas que constituye la fuente principal de procesos de movilización de clases. Para sintetizar este punto y ya pasar al último.
me parece que en la obra de Germani, no es que Germani se queda en los análisis de clase, en ver los cuadritos y no ver la dinámica de clases. Creo que aparecen ideas interesantes sobre la dinámica de clases, pero que no aparecen fundados en relaciones de explotación o de dominación. Pero sí creo que hay análisis interesantes sobre procesos de movilización de clase y en algunos casos articulaciones y conflictos de clase, aunque no es lo primordial en su obra. Pero de todos modos quiero destacarlo. Y para cerrar, un aporte importante de la obra de Germani me parece que es el análisis que él hace sobre los factores que influyen en la evolución de la morfología de la estructura de clases. Esto es su perfil y su composición interna. Entre ellos destaca cómo influye el tipo de desarrollo económico, el sistema educativo, las pautas demográficas y el volumen y las características de flujos migratorios. Para cerrar, limitaciones que encuentro en el enfoque teórico de Germani sobre clases sociales es que la teoría no profundiza en procesos de alianza y conflictos de clase que están en la base de conformación de modelos de desarrollo económico que influyen sobre la estructura productiva y sobre la estructura de clases. En segundo lugar, creo que hay un escaso análisis de la vinculación de distintas fracciones de la burguesía con grupos de poder externos que condicionan una estructura productiva claramente desequilibrada y en su desarrollo del país en términos generales. Él en sus escritos planteaba siempre que el país tenía profundos desequilibrios regionales, pero creo que no hay un análisis en profundidad de las causas de esos desequilibrios regionales. Bueno, yo se lo digo a Germani, No lo anotamos. se lo digo como va. Y 3, al no tomar en consideración la dependencia como un factor central, no toma en cuenta las trabas que impone la restricción externa al desarrollo integral del país.